Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo bajo el auspicio digital de Subterfuge Radio y desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante. Abrimos otro capítulo en el apasionante mundo del negocio de la música y sus aledaños, para explorar en una vía que no por sesuda deja de ser más que interesante y necesaria: la propiedad intelectual, la gestión de derechos de autor, etc. Y para ello contamos con un invitado de excepción que sabe mucho de esto, principalmente por una experiencia contrastada que le ha llevado a diversas trincheras, donde se ha forjado como uno de los grandes expertos del sector. Un placer, pues, recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio a la palabra y al testimonio de Antonio Pérez Solís. Bueno, bienvenido, Antonio. Hola, muy buenas. Un placer tenerte aquí. Sí. Hablaba antes fuera de micro que bueno, aparte de conseguir quedar contigo, bueno, ayer coincidimos en ese homenaje, bueno, esa presentación del libro / homenaje a Manolo Díaz, pues sin duda una persona imprescindible, ¿no?, para comprender lo que ha pasado en este país. Absolutamente. Y en mí incluso ya ha influido muchísimo. Hemos estado unidos pues desde el año 68, imagínate. Y por los avatares de la cosa no hemos perdido nunca el contacto. Primero por la sintonía que siempre existía entre ambos y luego por las circunstancias. Cuando él entra en CBS, yo también he entrado en CBS. Cuando él luego se va a París, yo me quedo todavía en Madrid, pero yo me mandan luego a Miami para ocuparme de América Latina en la cuestión de derechos de autor, y a Manolo lo mandan desde París. El mismo día llegamos a Miami los dos. Qué bueno, fíjate, qué bueno. ¿Sabes? Manolo desde París y nosotros desde Madrid. Qué bueno. Pues nada, fue muy bonito, pues además ver ahí a todos los compañeros y amigos que estuvieron ahí arropándole tremendo, en un momento. Se le ha visto el cariño que el hombre inspira y el respeto, pero sobre todo mucho amor había allí. Totalmente. Bueno, vamos con Antonio Pérez Solís. Estudias Derecho en Granada y Madrid. Bueno, ¿qué te lleva a especializarte primero en propiedad industrial? Sí. Bueno, pues buscar trabajo, llamémoslo así, porque tú sabes que si pegas, vamos, como decía un cineasta, decía, hablando de Cuba, decía, si tira una piedra al cielo, lo que es seguro es que le toca a un músico cuando cae. Pues aquí en la época mía, pues, todo el mundo hacía derecho prácticamente, pero luego yo no estuve mucho por la práctica ni nada de eso. Y encontré ese nicho que era la propiedad industrial, me llamó mucho la atención, y entré a trabajar en eso y estuve pues como un año y pico, cosas así, ¿sabes? Pero realmente eso es mucho más árido también. Dice, bueno, es muy curioso porque nunca lo habíamos visto. Yo creo que la propiedad industrial, no sé si en alguna asignatura era un pie de página que hablaban de eso, como de la propiedad intelectual, aparte de la venerable, de la ley. Y bueno, y surgió en ese momento, a través de mi hermano, que sí ejercía como abogado, el entrar en contacto con Alain Miló. Ajá. Que por eso ahí viene concatenado todo. Sí. O sea, Alain Miló es tu contacto con el mundo de la música principalmente. El primer contacto que se produce es ese, sí. El primer contacto es como puro amateur, que quiero decir que yo la música siempre la he adorado y la he seguido y estaba intentando estar siempre a la última, ¿no? Tanto por la evolución musical que ayer tuvimos una gran experiencia gracias a Manolo de cómo fue evolucionando todo este mundo nuestro. Totalmente. Y entre eso, pues, la relación con Alain Miló. Y es el que me propone entrar allí a colaborar con él. Porque ya empieza a crecer, ya los Bravos han estallado, Canarios ya están, también han sido, el Get On Your Knees acababa de salir. Y parejo a eso lo que hay es el deseo por parte de la compañía fonográfica española, que era, digámosle así, un poco el hombre o el asentamiento en España de Barclay, Francia. Pues el editor musical de Francia, Marvani, le dice, bueno, ¿por qué no también se empieza con una actividad editorial y todo? Miló ya tenía la suya, pero estaba administrada entonces por Alguero
Ajá, Canciones del Mundo. Canciones del Mundo. Y ahí entro yo un poco de chico para todo en ese sentido, y empezamos a desarrollar aquello, pero fue durante, no sé, quizás yo creo que estuve con Milo un año y medio o 2, pero que seguimos con una amistad muy entrañable, tuvimos que tenía precisamente la oficina, estaba por aquí en cerca, Augusto, ¿no? en Augusto Figueroa, ¿no? Augusto Figueroa 39, ¿sabes? 39. Sí. Bueno. Y allí coincidimos un montón de gente, fíjate, ahí estaba Alfonso Eduardo, ¿te acuerdas? Sí, que tenía un programa que se llamaba Explosión 68, bueno, estaba Manolo, estaba Paco de la Fuente, ocupándose de la promoción, y además estaba la que luego fue mi mujer, que se ocupaba de internacional, que era Ani Gondar. O sea que ahí voy y seguimos siempre mucho la bueno, relación. y en tu biografía también se habla de ediciones Universal Jazz, ¿no? Con Maestro García Padilla. Exactamente. Es que estando así en esto, Augusto Alguero, sabes que el hijo se había casado con Carmen Sevilla. Y entonces el maestro García Padilla era un sevillano, autor, que se ha afincado ya en Madrid, que tuvo sus éxitos, bueno, podía vivir de derecho de autor, porque tuvo un paso doble que yo creo que se llamaba Coplas, que todos los años venía con un dinero de Francia que invariable, ¿sabes? Bueno, el caso es que esa editorial la tenía allí y Augusto, como consuegro, dice, hombre, tienes que reactivar esto, y entonces pues, le hablan, Alguero ya me conocía, entonces le habla, vamos a hablar con este chico, que yo entonces tendría 26 o 27 años, y a ver si eso se le da un empuje, ¿no? Y entonces pasé ya a meramente editor musical, de la época tradicional, que era la de las partituras, que se llamaban las partichelas, y la difusión de la música a través de las partituras, fíjate, ¿sabes? El maestro Berki sí, eso estaba en Canciones del Mundo, exactamente. Sí. Roberto creo que se llamaba, ¿no? Roberto sí. Berki. No, yo no le llegué a conocer, pero bueno, es la leyenda del maestro Berki. Sí, porque allí, claro, la actividad que había entonces, la prístina actividad del editor, era montar repertorio a los artistas, ¿sabes? Y claro, y venían los cupleteras sobre todo, y bueno, para montarle el repertorio para el show que estaban preparando. Y era con Berki, sí. Qué bueno. Y ya en el año 71 das el salto a una gran compañía, ¿no? Cines Zafiro. Sí, eso es. Ya estando en el 70, ya Esteban García Morenco me llama y dice que ya entonces tenían los brincos y estaban funcionando bastante bien. Y entonces me dice que él quiere activar la editorial, que ya hablaremos de lo que era un poco la evolución de cómo fue la editorial, pero quiero decirte que tenía pues eso, una editorial, pero más nominal que otra cosa, ¿no? Y entonces ahí pues cuando ya realmente empecé a trabajar bueno, hubo un intervalo en la época de don Antonio García Padilla, lo de Universal Jazz, ahí fue donde montamos Cama Music, que en el acto de ayer de homenaje a Manolo, la publicación del libro de Manolo, Teddy hizo referencia que había Cama Music. Entonces yo, estando trabajando con ellos, se lo propuse, digo, mire, podemos con estos chicos y todo hacer una editorial para ellos, vamos a coeditar, de manera que no haya un conflicto de intereses. Y ahí surgió una propuesta que era hacer una especie de cooperativa de autores. Y esto ocurrió, aquí sí es el momento ahora de decirlo, porque Manolo, como nos dijo anoche, el autor de la cara B de Los Bravos de Black is Black era suya. Sí. 100%. Ajá. Manolo acababa cobrando el 37,5%. Ajá. Porque resulta, tenía que firmar con la editorial, que en este caso era de Miló, el 50%. El otro 50%, resulta que había un arreglista francés con el que Miló trabajaba, y le hacía el arreglo, entonces en lugar de pagarle, lo que le ponía era un porcentaje también de los derechos de autor, que venían en detrimento de Manolo. O sea que al final Manolo se había 50 que se llevaba la editorial, el 17,5%, el 18 me parece que era, el 16,6% como arreglista, y le quedaba un 33%, ¿sabes? Y yo decía, esto es un descaro, porque realmente digo, si pusiéramos una especie de cooperativa en la que todos, ahora te diré quiénes éramos, juntamos, yo me ocupo de todo el papeleo y de todas las cosas y de la administración, y vosotros ponéis vuestras canciones ahí, y yo llevo una ficha económica obra por obra, y oye, una vez deducidos gastos que son mínimos, el resto
os revierte a vosotros de la parte editorial. O sea que ya tienes tus 50 más lo que te toca del otro, que a lo mejor puede ser a lo mejor otro 30, otro claro. 80. Y ese era el afán. Digamos que desde dentro tratábamos de dinamitar la actividad del editor a través de la edición. Pero que era una cuestión que era de, digamos, de moralidad. Es que tiene que haber siempre una relación en el reparto de las actividades de las personas, ¿sabes? Que era un poco el preámbulo, después, ¿no? Pues el que fuese obligatorio que el autor no podía firmar menos de un 50% y esas cosas. Claro, no, entonces estaba libre, pero la hija era la que realmente marcaba las pautas y ahí era el 50%, mínimo. Máximo. Podía firmar con menos. Claro. Pero el 50%, y claro, los editores pues decían, oye, yo las reglas de GAE, decían siempre, las reglas de GAE. Entonces decían, no es que yo quiera el 50, es que las reglas de GAE son 50-50, y el otro no se lo creía. Claro. Bueno, ¿y cómo fue esa época en Zafiro? Entonces te digo, bueno, y ahí por eso, para pasarlo a los Zafiro, ahí, fruto de todo eso, hubo, bueno, un LP de Pachandión, Agua Viva, de lo que hablamos también ayer, ¿sabes? Y Teddy también puso canciones ahí. Y estaba también otro cantautor que era Ricardo Cantalapiedra, que contribuyó con un LP, pero nada. Y ahí ya luego, cuando me hacen la oferta de Zafiro, yo trato de negociar con Zafiro de que Kaman Music siga los pasos, pero en este caso no como coedición, sino mera administración, con lo cual me ha favorecido. Pero no lo vieron, me dijeron, al final aquello quedó que... Nada. Fue un intento, un pío deseo que tuvimos, ¿sabes? Pero que fue bonito. Pero Zafiro era una compañía fuerte en ese momento. Claro. ¿Y cuál era el panorama un poco a nivel editorial en ese momento? Porque Canciones del Mundo siempre fue ahí. Siempre fue, y Música del Sur eran las dos. Había Hispania, pero cuando yo llego a este mundo, ya Hispania prácticamente ha ido en capa caída, o sea, no tienen ni genera éxitos ni nada de nada. Únicamente quedaban Algueró y Manuel Salinger en Canciones del Mundo, porque ya empieza a haber lo que es el inicio del fin de la actividad tal como la conocemos en el campo editorial. Y es que aparece el cantautor. Luego viene con su canción ya compuesta. Si la compañía lo ha cogido, entonces la compañía lo único que ve en lo del derecho de autor es que es un canon que tiene que pagar a la SGAE y que es un gasto dentro del capítulo, y dice, pues puedo recuperar a través de una afición que es un contrato editorial, pues yo monto mi editorial. Y montaban las editoriales, pero con un despachito y se acababa. Sí. Y generalmente, hablo de las discográficas, solían acudir a empleados de la SGAE, que como trabajaban por la mañana, por la tarde estaban libres, entonces iban por la tarde, y a lo que se ocupaban de todo el papeleo de los registros y de todo. O sea que era una editorial más de recuperación de un gasto que de una actividad puramente editorial, ¿sabes? Y ya, bueno, ahí viene la crisis, claro, eso se incrementa por dos lados. Por un lado, que ya empiezan a haber los grupos que empiezan con repertorio propio. Y el cantautor, que como su nombre lo indica, es el autor y el cantante, ¿sabes? Luego realmente ahí la figura del editor empieza a tambalear, porque ¿para qué se necesita, no? Y ese es un poco cuando viene la crisis. Mientras el editor se ha refugiado en las partituras, evidentemente, que las repartían entre las orquestinas y todo eso, y acababan generando derechos de autor. Y la única actividad que realmente le queda y que efectivamente fue muy útil, que era la de los covers. El editor, por sus contactos internacionales, podía detectar alguna canción de éxito en otro país, y aquí entonces en España siempre se hacía la versión en español. Entonces, ese era el editor que de pronto captaba una obra así, que se lo proponía a la compañía de discos o al cantante: mira, tengo los derechos de esta canción, que esto ha sido número 1 en Italia o en donde quiera que fuera. Y entonces ya el editor tenía su conocido, uno de ellos, por ejemplo, para mí uno de los mejores adaptadores que ha habido siempre, aparte de autor, como es lógico, que es Luis Gómez Escolar, hacían la letra, que muchas veces enriquecía más la canción. Y entonces, volviendo a te decía, el editor se refugió entre la actividad de obtener covers en español, y lo otro, que era que el cantautor pues ya no le quedaba más remedio, y dice, ¿qué hago? Al final, no todos, pero algunos, empieza a convertirse casi en una especie de agente
del autor. Como si fuera, digamos, un artista tiene a un agente de contratación, bueno, pues este autor tiene un editor que le está aconsejando. En mi caso me vino de perla porque por el conocimiento jurídico yo podía interpretar mejor algunos contratos y cosas de estas, y tenía un asesoramiento y una defensa que si no se quedaba desprotegido. Pero había una cosa que también hay que decirla, que así era el mundo. Que la compañía de discos, cuando ya encontraba un artista idóneo y al mismo era también el compositor, pues entonces siempre decían eso y los derechos editoriales. Claro. Y entonces me venían, no, me han dicho firmar el contrato, pero tengo que darle la editorial. Y digo, bueno, para ti. Una compañía de discos, por ejemplo, si vende un disco, imagínate que gana 20 euros, ¿vale? Por derechos editoriales resulta que le cuesta, 4, y va a recuperar 2. ¿Tú te crees que porque no tiene los derechos editoriales no te va a firmar? Claro. Pero claro, algunos lo comprendieron y efectivamente acabaron firmando contratos discográficos y no los derechos editoriales, pero la mayoría, por el miedo, el artista es que si no, no me van a promocionar bien. Y te digo, pero ¿cómo van a renunciar a 20 euros que por la venta de un disco porque les falta recuperar 1? Claro. Pues no había manera, eso había muchísimo complicado. ¿Y Discorama? Sí, bueno, Discorama fue realmente una marca más que tenía Zafiro. Vale. Que entonces, cuando ya empezamos a crecer nosotros en Zafiro, llegó un momento en que yo busqué más independencia. Claro. Y entonces Esteban me dijo, no te preocupes, porque orgánicamente Zafiro es todo, incluye las ediciones musicales, todo lo vamos a pasar a Discorama. Y Discorama es una entidad independiente del grupo Zafiro. Y ahí fue como... Vale. Bueno, ya creces y en el 76... ahí es cuando Tomás me llama. Tomás, que ya llevan 6, 7 años. Ellos sí, ellos creo que nacen como compañía en el 70 o 71, sí. ¿Sabes? Y no, Tomás y yo estuvimos discutiendo, por así decirlo, 2 años. 2 años. Sí, porque yo no lo veía muy claro. Por él todavía no tenía editorial. Tenían la editorial, pero como todas estas que te digo, un empleado de la GIGAI que por las tardes iba y escribía lo que por la mañana iba a recibir luego al día siguiente. Vale. Y entonces ahí estuvimos y no había manera, ¿sabes? Y entonces una vez me vino y dice, mira, es que en CBS, en Mundial, hay un puesto que nosotros no lo tenemos, que se llama el Business Affair. Y entonces me dice, mira, yo querría que tú podías ser Business Affair y editor. Y digo, coño, ahí ya podemos empezar a entendernos. Porque ya yo veía eso, que estábamos cada vez siendo... no nos estaban ninguneando, es que nuestra profesión sí estaba careciendo ya, porque el verdadero editor empezaban a ser las compañías discográficas. Yeah. Y entonces yo digo, yo quiero tocar dentro la actividad discográfica también. Y eso fue decir, bueno, pues voy a seguir en lo mío, que es editorial, y paso a una editorial de esta multinacional, y al mismo tiempo ya soy una persona en un puesto importante dentro de la compañía. Y en ese caso era CBS, además, que era la compañía que todos los números 1 en aquella época eran. Y por eso fue por lo que me fui para allá. No, es curioso, ¿no? Porque fuiste el primero que coges en España esa figura de business, abogado y editor, que luego se ha repetido. Luego las compañías empezaron, exactamente. Sí. Luego las compañías empezaron a seguir ese, que es una pauta internacional, pero en España todavía no teníamos aquello. Bueno, ya empiezan CBS está en un momentazo con grandes artistas. ¿Cómo era en ese momento la relación entre el editor, que era parte de la compañía, y el artista? Pues fíjate, te voy a decir, y lo vamos a ilustrar con casos muy concretos. Mira lo que hace el editor. Por ejemplo, el editor se acuerda de que hay una canción que en Italia tuvo éxito, que se llamaba Agapimu, en griego, además. Y a través del editor han recibido a Víctor Manuel y Ana Belén, que han dicho que ellos han cumplido políticamente con su misión y que ahora lo que quieren es volver a ser artistas, en lugar de cantar cosas con mucha intencionalidad política y de todo, quiere volver a lo que... Y se lo dije a Tomás y ahí empezó todo, y ya Tomás, claro, la conexión entre Víctor, Ana y Tomás fue inmediata y muy fructífera. Y entonces con Ana, ¿cómo vamos a hacer? Víctor no tiene problema porque viene con su repertorio. Y entonces yo me acordé de esa canción de Agapimu. Y llamé a Luis Gómez Escolar. Digo, hoy tenemos una canción que la va a grabar Ana Belén, que acabamos de firmarla. Tiene que hacer una letra. Lo coge. Dice, oye, Antonio, esto está en griego, yo no sé de qué. Digo, yo lo único que sé es que Agapimu significa amor mío, pero no te puedo decir más. Y mira, hizo una letra, Luis.
Sí, tremenda, sí, tremenda. Sí, Ese Agapimú triunfó de la manera que triunfó gracias a la letra también de Luis Gómez Escolar. Una de las injusticias que se producen. Claro. Prácticamente es coautor, pero técnicamente no podía hacerlo. Es una canción que tenía su letra y su música originales, claro, y él puede ser adaptador. Y el adaptador tiene el 833. Bueno. Que le puedes subir hasta el 1666 y le pones también como arreglista, pero que es mentira. Pero bueno, como mucho, del 833 al 16, teniendo derecho, como es lógico, por su trabajo, al 50. Claro. Pero, desgraciadamente, esas cosas se dan. Habiendo hecho crecer la canción muchísimo. Hombre, esa canción. Bueno, y ahora llegamos a 1981 y ese momento que coincides con Manolo. Con Manolo. ¿Te hace la oferta? ¿Sale desde España, desde Tomás, o te llega desde... ¿Cómo es el proceso para que te llegue a mente? Ya en el 80, Tomás se ha ido a Brasil. Y hay un momento en la compañía SBS en la que hay casi 4 o 5 veces que tardan en... Bueno, al final viene como sustituto de Tomás un otro que estaba no me acuerdo en qué sitio, pero de SBS, que era Steve von Bahr. Un hombre muy útil y muy bien, pero era muy diferente porque Tomás efectivamente fue irrepetible, ¿no? Entonces ya no había la misma química ni nada de eso. Y en ese caso yo lo comenté en Nueva York, en el terreno editorial, y dijeron, oye, a nosotros lo que nos interesa, de todas formas nos viene muy bien que tú te ocupes de América Latina porque queremos crecer ahí. Entonces teníamos editoriales en Argentina, en Brasil y en México. Parece que no había nada más. Y entonces me dicen, ¿por qué no vamos a hacer una vicepresidencia de SBS, editorial, Songs, se llamaba SBS, Songs, para América Latina? Manolo, que estaba en París triunfando como pudimos ver, y en el libro que te recomiendo. No sé, lo he leído, maravilloso. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, y esa coincidencia que Tomás desde París lo mandan a Miami como vicepresidente para América Latina, de todas las compañías discográficas, y yo que vengo desde Madrid, y coincidió además eso, que es que el mismo, yo creo que fue el 5 de junio, no, el 5 de julio, porque era el cumpleaños de Manolo, aterrizamos, él desde Francia y yo desde España aterrizamos en Miami, ¿sabes? Bueno. Y estuvimos allí. Manolo se fue antes, Manolo yo creo que se fue a los 4 años, cosas así, yo casi a los 5. Vale. ¿Y cómo era el Miami ese momento, digamos, el pre-US Latin, todo? Bueno, ayer hacía Belén Carreño alusión a, que es muy divertido, ¿no? De eso de que me fui a estudiar inglés a Miami y me di cuenta que nadie hablaba inglés. Oye, te voy a decir, mira, el presidente mío, cuando yo llego al poco tiempo dice, bueno, vamos a hacer un viaje para presentarte yo a todos, conectarme también con los presidentes de las compañías discográficas, que tenían mucho desprecio por todo el aspecto editorial. En América era así. Y bueno, hicimos un periplo. Y reacabamos al final en Miami. Y me llama de pronto a casa por la noche y dice, Antonio, no te lo vas a creer. Estoy en mi país. Estoy en este hotel donde me dijiste, vale. Nadie habla inglés en el piso en el que estoy. Desesperado. Bueno, y es el momento un poco también del auge de, artistas como Julio Iglesias, ¿no? José bueno, claro, coincidió también. Claro, coincidió también lo de Julio Iglesias. Sí, porque yo intervine también como business affair, era lógico, en todas aquellas negociaciones que había, ¿sabes? Bueno, se habla de que fue la gran negociación de la historia casi de la industria, ¿no? Pues en aquel momento Julio, rompedora total, ¿sabes? Sí. Ahí, sí, eso fue muy curiosa porque ellos creyeron que firmando con un artista ya lo tenían. Y claro, yo digo, no, primero hablo usted conmigo que soy el dueño, llamémoslo así, de los derechos, porque este contrato está todavía en vigor. Y hubo que acabar comprando el contrato a la compañía de discos, a Columbia, y el contrato con Julio. Eso con los dos fue arduo, pero sí, es que fue aquí un contrato importante. Tuve la suerte, la oportunidad de conocerla, además, estuvo aquí donde estás tú sentado, Alfredo Fraile. Sí. Y claro, contaba eso, ¿no? Pues en ese momento, ¿no? Que decidieron que casi todo lo que tenían lo iban a invertir en un bufete de abogados americano muy potente, que era trabajar con abogados en Estados Unidos y es muy caro, pero bueno, que les salió bien, ¿no? Porque hicieron un contrato tan bueno que hubo un momento que casi pusieron a CBS contra las cuerdas de todo lo que vendían, y como iban creciendo
Bueno, sí, sí, cada uno cuenta su historia, pero efectivamente no es que la pusieran bajo las cuerdas, es que simplemente que se precipitaron y firmaron primero con Julio. Sí. Y entonces de pronto ven que tienen ese, pero eso no les sirve. Yo recuerdo que lo decían los de Columbia, dice, yo no quiero ni mucho ni poco, yo quiero por lo menos igual que el artista, como el contrato con Julio era fuerte. Claro. También era para ellos un contrato fuerte. Claro. ¿Sabes? Y se vistió además con la discografía histórica, que entonces pasó a ser administrada para todo el mundo menos España. Por CBS. O sea, fue un buen contrato. Qué bueno. ¿Y cuál era en ese momento, qué diferencias vistes entre la gestión editorial en América, digamos, en América global y España? ¿Era muy diferente? ¿Había un tipo no sé, de trato, de respeto hacia el autor diferente? ¿Un trato...? No, hay realmente las compañías de discos... bueno, es que tenemos que hablar de dos zonas, que son la zona BM, que ahora te digo lo que es, y la zona no BM. Estados Unidos, todos los países anglosajones, y América, toda América menos Argentina, era no BM. Quiere decir que los derechos de autor se negociaban entre la industria discográfica y la editorial. Pero como la mayoría tenían esas editoriales ficticias, era un empleado más, evidentemente los derechos de autor, sobre todo los fonomecánicos, que es lo que se paga por la venta de cada disco, pues realmente ahí no había una gran defensa. Ese es el panorama que yo me encontré allí, que era potenciar la figura del editor, hacerla respetar y cambiar un poco esa teoría, porque si no, es que llegaba y el editor decía, no, usted, no, es que si no le echo de la compañía, porque pertenecían a la misma compañía. Y lo primero que hice fue organizar una convención, pero solo para editores. Claro que aquello que va a ir ahora, le dicen Río. Entonces, el editor, y a otro, por ejemplo, en México, y otro, coche de la compañía, que eso solamente se lo daban a cargos importantes de la compañía discográfica, para que empezaran a respetar al editor, que no se respetaba. Qué bueno. Bueno, y en el 87 dejas CBS y decides montar tu propia editorial, ¿no? Autores, Productores Asociados, APA. ¿Cuál fue el motivo que te impulsó a abrazar a la independencia? Yo estaba muy contento con lo de CBS Songs, ¿sabes? El presidente que teníamos, Mike Stewart, era un tío conocedor, muy conocedor también de Europa, que eso ayuda mucho para que el americano no se crea que es exactamente igual que en su casa. Y ahí estaba yo contentísimo. Pero entonces empezó en la corporación de CBS, que sabes que era radio, televisiones, juguetes, ellos tenían de todo, ¿no? Digamos, una operación financiera en la que CBS ha decidido hacer un spin-off, que es diversificar y vender ramas de ese asunto. Y empiezan por la de los juguetes, pero luego siguió la de la editorial. Entonces CBS Songs fue vendida a un consorcio que formaron, uno de Wall Street que se llamaba Sweet, y luego Koppelman y Van Dier, que sí estaban en el mundo de la música, y compraron todo el grupo. Y bueno, ya la filosofía cambió, por lo menos para mí. Yo entonces estaba de vicepresidente, pero tenía también, que me lo había dado Mike Stewart, también España. Era España y América Latina, por la identidad de identificación de idioma y de todo, y los artistas españoles que empezaban a triunfar ya con mucha asiduidad en América Latina. Entonces, lo primero que dijeron, no, mira, tú sigues reportando con nosotros, pero yo no veo que desde Madrid se lleve a América Latina. Hay que pensarse en otras cosas. Digo, mira, yo lo que no estoy dispuesto es a volver a Estados Unidos. No por antiamericanismo ni nada, sino pues yo descubrí unas enormes virtudes de ese pueblo. Pero simplemente que yo ya no estaba dispuesto a volver otra vez para allá. Y entonces le dijeron, mira, yo me quedo si queréis asesor, lo que sea, ayudadme y yo me independizo. Entonces tuvimos más o menos una negociación y al final durante, no me acuerdo si fue un año o dos, yo no podía hacer ninguna actividad que compitiera con ellos, pero yo ya era independiente en lo que no les afectara a CBS, yo podía ya empezar a desarrollar. Y me convertí entonces en editor independiente. Después de toda mi lucha contra todos los demás que papeleros y cosas de estas, como los llamaba, al final acabé también yo siendo independiente. Bueno, empecé independiente y acabé, se cerró el bucle, ¿sabes? Y acabé también como independiente. Y ahí ya tuve la suerte de entrar en contacto con Pablo Milanés. Conexión Cuba, ¿no? En Cuba, eso es. Ya empiezo ahí ya por Cuba, y que allí había un talento enorme. Y ya empiezo a desarrollar
la actividad como puro editor independiente, que yo decía siempre, digo, mira, la multinacional tiene mucho poderío, tiene todo lo que quiera, pero es como el Corte Inglés. Tú vas y compras una vez unos pantalones, otra cosa. Yo soy la boutique de la editorial. Yo me dedico nada más que al derecho de autor y a la defensa de los autores y la promoción y colocación de vuestras canciones. De hecho, en la época mía de CBS, por ejemplo, también colocamos canciones de Perales a Miguel Bosé, eso fue a través de la editorial. Esto que te he dicho de Ana Belén. El Tozzi vino a través de una editorial que nosotros representábamos en España, y con el Gloria, el Ti Amo y todo eso, yo no sé si fue a Luis, a alguien le di también para que hicieran las letras en español. O sea, hubo la conexión que había en la época entre la editorial y la compañía discográfica en CBS, por la dualidad de mi función, precisamente además, era óptima. Entonces, yo estaba muy contento siendo multinacional. Y decía, bueno, es que hay otros que son los de las discográficas, que son con un empleado que viene por la tarde. Y entonces y les atacaba un poquito. Entonces acabé yo finalmente siendo independiente también y teniendo como competidor fundamental a las multinacionales. Bueno, también aparte de ese catálogo editorial que haces, eso con toda la escuadra cubana, Rosana, sí. Manolo Tena, después también te dedicaste parte a asesorar, ¿no? A asesorar. Lo llevaba al mismo tiempo. Al mismo tiempo. O sea, porque, por ejemplo, hablas de asesoraría a Julio Iglesias, bueno, hablamos. Sí, quedamos yo. Manuel Alejandro. Sí, Manuel Alejandro, en las negociaciones de sus contratos de producción, ¿sabes? A Pimpinela, se lo estaba asesorando, enviando todos sus derechos de autor. Le enseñé que existía también la AIE, que era para que también tenían unos ingresos por la utilización de las grabaciones. O sea, me ocupé un poquito de sus intereses en generales, ¿sabes? Y una cosa fundamental, por ejemplo, siendo independiente, pero el caso de Rosana, que tú lo has mencionado. Con Rosana yo estuve 7 años trabajando para Rosana y no la quería nadie, pero nadie. Y finalmente, y insistiendo, habíamos colocado alguna canción que otra de ella, pero nada más. Ella al principio no quería grabar, ella decía que ella quería componer y producir. Y bueno, total, que yo le compré unos pequeños, no hacer un estudio, era ahí en la calle Barquillo precisamente, para que hiciera maquetas un poquito más elaboradas y todo eso, y íbamos mandando las maquetas. Siempre me contestaba algunas veces, algunas las cogieron, otras canciones decían, oye, no me va, pero ¿quién canta? Porque llamaba mucho la atención la voz. Bueno, a pesar de eso, yo creo que a Warner era la única compañía a la que no llegué a ofrecérsela, pero los demás nada. Y di con Carlos Ituiño, que acababan de independizarse como MSA, y él fue el que se volvió loco con Rosana. Sí. Y hicieron un trabajo sensacional. Fue un aquello fue tremendo, ¿sabes? Y luego, como esa de asesorar a Manuel Alejandro, que también tuve la oportunidad de entrevistarle, ahí fui con Laura a su casa a hacer una entrevista maravillosa que dice esa famosa frase de: me considero muy querido, muy respetado y muy robado. Sí, porque Manuel ha sido una fuente de generación de riqueza que se ha ido distribuyendo alrededor. Totalmente. Bueno, también en otro orden de cosas has sido parte del Consejo de Dirección de SGAE en 2 periodos, ¿no? De 1973 y 2000. Sí, empecé cuando estaba ya en Zafiro, cuando entró como en el Consejo. En el Consejo. Era la Junta Directiva, entonces. Y eso son mandatos que se pueden repetir hasta 2 veces, pero luego cuando me voy a Miami dimito para que entre Manolo Quiroga y a la vuelta sí que me vuelvo a presentar y así. Y por eso en diferentes mandatos. Y para mí la SGAE ha sido enriquecedora. Es una de las etapas que a mí me ha satisfecho más. Porque es un mundo que a mí me... Tiene algo de política, tiene un montón de política por medio. Era un poco un mini país, pero concentrado en la actividad del derecho de autor. Y a mí me gustó mucho aquella... ¿Y cómo era la SGAE del 73 frente a la SGAE? La SGAE del 73 era despreciada en todo el universo, llamémoslo así. Yo recuerdo, volvía el director general de la época, no decimos el nombre, y lo único siempre que nos decía, pues, con problemas como teníamos de cobros, que no nos pagan tal sitio, tal, pues debo decir, y con gran satisfacción, que España es muy querida. Muy bien, ¿vale? ¿Y de lo mío qué es? Y era esa, no se ve, estaba entonces invadida por
en teoría son autores y compositores, pero evidentemente de los que no han tenido ningún éxito nunca, pero que en cambio pues se inventaron el sistema de que gracias a los programas de que tenían que efectuar las orquestillas y las discotecas, pues decían, oye, si pone que para que se vaya para el extranjero, pon aquí toca esta canción y si no la rueda. Eso que ocurrió, pues un desprestigio tremendo por parte de la famosa rueda, ¿no? La rueda. Que había un señor cobraba mucho más que Joan Manuel Serrat, un señor desconocido por completo. ¿Sabes? ¿Y qué piensas, por ejemplo, de la gestión de Teddy, ¿no? Al final eso es un mundo aparte. O sea, efectivamente, cuando está eso así, por fin el maestro Manuel Torroba, que participaba, lo mismo que todos los demás, de tener una junta directiva en la que muchos, los de la teatral, llamémoslo así, los de dramática eran conocidos, pero los de la música eran unos, no lo digo en plan despreciativo, sino de desconocidos, mindonguis totales y absolutos, pero tenían la fuerza de los votos, y el presidente siempre estaba atado por esos votos. Desde Calvo Sotelo a Ruiz Iriarte, todo. Decían, fuimos muchas veces a protestar, oiga, y la gestión dice como, traigan votos, señores, traigan votos. Y Manuel Torroba fue el que le echó más cosas al asunto. Y me llamó y me dijo, oye, yo querría reunirme con estos chicos, los modernos. Y entonces yo me puse a hablar con todo ello, Pablo Herrero, Manuel Alejandro, a pesar de que no era de los chicos de los pelos largos, pero que era un autor, imagínate, Juan Carlos Calderón, Pablo Herrero, Teddy, Pachandión, hubo un montón de gente. Y se pergeñó una actitud en la próxima Asamblea General, que estos señores que nunca acudían, pues claro, si a mí de la IGA no me importa nada, pues luego entonces acudieron en masa y ahí se provocó una censura a toda la junta directiva, que se fueron a hacer puñetas, y entraron ya los nuevos. Y entre ellos estaba Teddy. Y la EGAE, de ser una sociedad de esas de las últimas de la cola en el consorcio mundial, llegó en la época de Teddy, pues yo no sé si éramos la segunda o tercera. Tuvo también la visión de invertir bastante dinero en la captación de repertorio latinoamericano y brasileño y argentino. Porque, claro, decía, aquí los que mandan son los anglosajones. Ya entonces Italia y Francia estaban en decadencia. Y que quedaba el repertorio de rock y de todo eso, pero era eminentemente británico o estadounidense. Pero, claro, España lo que teníamos era nuestro repertorio, pero dice, bueno, pero es que tenemos América Latina también. Y si además también tenemos autores de América Latina, que sean parte de GAE, pero se captó muchos autores cubanos, argentinos, brasileños, cualquiera que destacaba un poquito, se venía, con lo cual ya la GAE, a efectos de repertorio, empezó a tener un peso fuerte. La prueba es que Teddy lo eligieron durante varios años, fue el secretario general, por lo tanto, el factotum, del BIEM, de la sociedad con la CISAC y todo eso. O sea, de pronto ya la EGA empezó a estar bien prestigiada internacionalmente. Y, sobre todo, y eso que lo digan todos los autores que por aquí hayan pasado, que comparen, si tienen edad suficiente para tener en la comparación histórica, lo que tenían antes de Teddy, o lo que cobraban de media antes de Teddy, y lo que cobran después de Teddy. Y se verá que los editores también nos vimos de pronto multiplicar por 5, por 6, porque la recaudación creció y se administró bien. No, hay unanimidad, y de hecho yo creo que ha pasado gente que en su momento fue beligerante y que luego con la perspectiva del tiempo... Pues me alegro que me digas eso. Totalmente. Qué pena, porque lo mejor que le pudo haber pasado a la EGAE fue la llegada de Teddy. Totalmente, sí, así ya te digo, ha sido reafirmado por muchos. Bueno, hablamos de ese 2004, que es hasta donde estás en SGAE, son momentos complicados donde, bueno, ya empieza a aparecer todo el tema de la piratería, el tema digital, donde se inicia esa transformación. Siempre se ha hablado mucho de, bueno, pues al final que se dejaron de vender discos, que las compañías discográficas tuvieron que tal, pero claro, poco se habla al final también de los derechos de autor que también se vieron, ¿no? Que claro, ahí tenía dos patas, que tenía el derecho de autor, que era la ejecución pública y la venta de discos. Entonces, claro, la venta de discos se fue totalmente a pique.
Y entonces quedó, menos mal que hubo el auge de los conciertos y entonces esos derechos de comunicación pública adquirieron importancia. Y se empezó, en la época por lo menos también, a tener una contraprestación adecuada con las televisiones y con las radios, que siempre era el mismo caballo de batalla, y con el cine, que costaba un esfuerzo enorme el ponerse más o menos a la altura de los tiempos. Entonces se subsistió sola y exclusivamente con los derechos de comunicación. Ahí hubo un factor importante que era la reproducción mecánica, la venta de discos, que se nos había ido a pique. Y ahí Teddy supo contrarrestarla bastante con estos derechos de comunicación, ¿sabes? Sí. Luego, claro, porque eso lleva, como se generan, ¿tú te acuerdas de aquel fenómeno que eran los Napster? Me parece claro. El intercambio y ahí no pagaba nadie. Y la industria también estuvo primero beligerante, y al final lo que hicieron fue comprar Napster, porque si no, aquello no había manera de verlo, ¿no? Totalmente. Bueno, y ahora ya desde la hotananza del descanso merecido ahora del Guerrero. El Guerrero en Valencia, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos, ¿no?, que tienen hoy los compositores y los editores, ¿no?, en términos de, pues eso, de remuneración y derechos de autor? Pues básicamente lo que va a ocurrir es que las tarifas que hoy por hoy están pagando las grandes plataformas se adecúen a la importancia, porque hoy por hoy están viviendo del enorme volumen que generan. Y entonces cuando la tarifa es mínima, multiplicado por el número de usuarios, cuando son millones y millones, pues efectivamente acaban representando una cantidad suficiente para que puedan vivir. Pero yo creo que eso todavía tiene que seguir adentrándose tanto básicamente con las plataformas, porque estábamos hablando de industria. La industria va a ser también proveedora de contenido, como todas las productoras que hay, y habrá que hablar con las plataformas, nada más. Claro. Y ahí yo confío que pronto pueda haber un acuerdo que sea más o menos un justiprecio. Claro. Porque evidentemente si las plataformas hoy en día nadie es nada, pues ni te conocen, pero sin esos creadores, la plataforma tiene un continente que es fantástico, tremendo, importantísimo, pero si le falta el contenido, entonces tendrán que empezar a valorar ambas cosas y ver que haya realmente un equilibrio, ¿sabes? Y la evolución del editor, es decir, por ejemplo, las compañías, como es mi caso, yo soy consciente y sensible a que, bueno, la relación, digamos, compañía y artista ha evolucionado, y las compañías hemos pasado a ser casi una empresas de servicio, ¿no? Ofrecemos servicios de marketing, ofrecemos servicios de distribución, de comunicación, etcétera. En el caso del editor, ¿crees que también que ha adoptado un rol casi más de administrador que... Sí, pero era para el que no estaba preparado, ¿sabes? Claro. Y entonces el editor, yo lo que veo ahora mismo es que acabará teniendo que ser un asesor del autor. Claro. Y ya nos olvidaremos del contrato editorial ni nada, porque realmente ¿quién es la editorial? Claro. En los libros lo vemos muy claro, y en los libros el autor está muy mal pagado, entre comillas, porque cobra un 10% del precio de venta. Pero claro, esa editorial de libros costea, que es costosísimo, la creación del libro y su distribución. Entonces, en ese caso está claro y están ellos subsistiendo. Aquí, entre las compañías discográficas y la editorial, si la compañía discográfica también está haciéndose una especie de proveedora de servicios y de asesora, el editor va a desaparecer. Realmente el editor es el que hace público. ¿Quién lo hace público? Pues lo hace la compañía, a través de las plataformas. Claro. Entonces ahí la figura del editor efectivamente está en crisis gorda. Yo creo que ahí quedarán las de de música clásica, que por su evolución y por sobre todo su forma de comunicación, que a través de grandes orquestas y requiere unas partituras costosísimas y todo, entonces ahí sí es un verdadero editor. Claro. El editor moderno que nosotros conocimos, yo me temo que está en crisis de subsistencia. Sí, es parte de la transformación. Y bueno, ahora que por ejemplo hay muchos artistas que se autoeditan en el sentido de publicarse los discos, pues también pasará a autoeditarse a nivel editorial, ¿no? Claro, es que está claro. Bueno, ¿y cómo ves la posición ahora mismo de la industria musical española en el contexto global? Es decir,
¿Crees que se ha mejorado, quizás las plataformas han dado esa facilidad para exportar talento en comparación, por ejemplo, los años que tú trabajabas en CBS, que costaba? ¿Crees que, hablabas antes de Teddy, ¿no? De esa visión que tuvo de abrirse al mundo, que creo que es real? ¿Crees que la industria española ha evolucionado favorablemente en ese sentido? Yo me temo, bueno, y tú lo ves en el panorama y tú lo estás sufriendo en tus propias carnes. Totalmente. Que los multinacionales, o sea, Estados Unidos ha invadido todo. Eso es así. Los demás dicen, ¿qué hago? Pues tiene que estar eso, el que sabe dónde apretarle las clavijas a esa multinacional poderosa. Y entonces es una especie de asesor o de consejero de ese autor, pero como tal actividad, efectivamente se lo han comido todo. Bueno, te iba a decir que si le darías un consejo a los jóvenes que quieran dedicarse a la gestión editorial, pero creo que ya lo has contestado, ¿no? Creo que es casi mejor que vayan. Que sean más autosuficientes, claro, que hoy la tecnología lo permite. Claro. Y por lo tanto no le deben tanto a... Claro. Ahora, entonces, y asumir más su condición de asesor, de administrador. Eso, siempre y cuando, pero además eso, como la globalización tiene sus defectos y sus ventajas. Entonces, yo creo que no vendrá el peligro de que la plataforma omnipotente ahora mismo que hay, que diga, cuidado, me tienes que dar también, creo, un editorial, me vas a dar, no lo llamarán editorial, vas a dar parte de tus derechos de autor. Y eso es lo sagrado que no hay que tocar. Porque entonces sí que nos cargamos la consideración de toda la creación humana. ¿Tú sabes cuál fue el origen del derecho de autor en Francia? Yo me sabía los nombres, incluso en la época. Bueno, eran 3 compositores. Había un café allí en los Campos Elíseos, muy famoso, y ahí pusieron una orquesta. Y entonces, con el atractivo de la música, pues ese café fue para arriba y se llenaba. Y una de las veces, no me acuerdo el nombre ahora mismo, dice, esta gente está aquí, está tomándose su café, pero porque les gusta escuchar esto. Esa música es mía. El café lo pagan y el café, bueno, el tío que le vende los granos de café o lo que quiera que sea, cobra, pero es que yo aquí no estoy cobrando nada. Y armaron un escándalo que vino hasta la policía. ¿Vale? Eso fue en 1860 y pico. Y ahí fue cuando empezó la reivindicación de que había que tener en consideración al autor. Porque antes lo que había eran las mecenas. Los creadores vivían de la buena suerte de encontrarse con un rico que le encantaba la música y que le financiaba y decía, bueno, quédate aquí, te voy a poner un cuarto, te voy a poner lo que sea. Pero ahí es cuando ellos empiezan por eso Francia tuvo tanto prestigio a efectos de derechos de autor, ¿sabes? Que es la cuna. Qué bueno. Luego vinieron los anglosajones y no lo cogieron. Sí. Porque, claro, ellos son muy pragmáticos, son muy empíricos. Lo que importa es vender y, o sea, se van más al resultado final que a la defensa del principio, del derecho. Y esa es la cosa. Qué bueno. Bueno, si tuvieras que elegir, no te digo los 3 momentos claves, porque ahora te pones tal eso, pero 3 momentos claves de tu carrera, ¿cuáles serían y por qué? Hombre, yo creo el fundamental fue el llegar a conocer y tratar estrechamente gente muy, muy estimable y también muy conocida, bueno, los artistas, ¿eh? Eso yo siempre lo he disfrutado muchísimo. Escuchando, no diciéndole lo que tiene que ser, porque yo he visto una cantidad de sabiduría. Por ejemplo, yo te voy a decir, yo del que más ufano estoy de haber conocido, y que lo siento mucho que se nos haya ido tan pronto, es Javier Cray. Javier Cray es una fuente de riqueza intelectual tremenda. Y solo con el roce, tú ibas adquiriendo también cultura, ¿sabes? Y sensibilidad. Una persona... Hasta fíjate que se me van todos. Manolo Tena como persona. Lo que pasa es que luego tuvo su vida más azarosa y lo que sea, pero lo que este hombre tenía dentro era tremendo. Esa capacidad poética al mismo tiempo vital y sabiendo apearse de brote y mirándose a sí mismo. Tenía unas virtudes insospechadas en quien conocíamos a Manolo como el de Alarma y el de todas esas cosas. Y yo traté mucho con él y le pedía consejos muchas veces. Qué maravilla. Sí. El conocer a esa gente, ese fue uno de los hitos fundamentales. Luego, evidentemente, la etapa mía de CBS ahí fue muy determinante.
sí que pude desarrollar lo que había iniciado ya en la otra independencia, que era acercarme a esos cantautores y estar un poco participar en la puesta en marcha de proyectos culturales importantes, como fue lo de Agua Viva o cosas de estas, con los poetas, el tratar con todo ello. Yo tengo todavía una carta de Alberti, precisamente, que ayer comentaba Manolo. Lo contaba muy bueno. Porque me dice, nos encontramos en el Miden, en Cannes, a él y a María Teresa León. Y me coge aparte y dice, oye, me ha dicho, tú estás por la EGAE, ¿no? Oye, ¿qué pasa con mi derecho de autor? Que yo no cobro de España. Digo, ¿cómo que no cobra? Entonces me vine aquí, cuando vuelvo, voy a la EGAE y digo, era la EGAE antigua. Digo, oiga, los derechos de Rafael Alberti que no están pagantes. Oye, ese señor aquí ni sabemos dónde está. Digo, hombre, pues si todo el mundo sabe que está en Roma, ¿sabes? Entonces le di dirección y todo, y recibí de pronto una carta que decía, querido Solís, como era así por los apellidos, con sus dibujitos y todo, como le gustaba. Muchas gracias, ya acabo de cobrar el dinero y tal. Porque en aquel momento estaban bien estrechos también. Qué bueno. Y, fíjate, y no le pagaba porque era exiliado. ¿Vale? Qué bueno. Nada, sin duda una vida apasionante y encima, bueno, la oportunidad de conocer a un montón de gente relevante. Bueno, oye, y conocer el mundo también, porque efectivamente al ser con la multinacional teníamos reuniones por todos lados y tenemos compañías en todas partes. En América Latina, pues fíjate lo que tuve, porque tuve que crear editoriales en cada uno de los países. Nos faltó Bolivia y Ecuador, que tampoco tenemos, pero hice Chile y se hicieron también por América Central. Estuvisteis a la altura de ese reconocimiento que le hizo Iberia a Manolo Díaz, ¿no? Por haber hecho 1 millón de kilómetros al año. Sí. Muy bueno. Oye, pues nada, Antonio, muchísimas gracias. La verdad, ha sido un auténtico placer y yo encantado. la he disfrutado muchísimo. O sea, me alegro. Siempre salgo muy contento de todo hacer, pero que sepas que esta ha sido muy especial. Eso se lo dices a todas. Eso se lo dices a todas. Bueno, de verdad, así es. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Pues nada más. Despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos. Y nos vamos con No creo en el amor, de Killer Barbies. Adiós.